Hola, muy buenas. Primero fue Pedro Sánchez y hace unos días el turno fue para Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen. Las visitas de mandatarios europeos a China se han sucedido. En la agenda, por encima de todo, pedir a China que convenza a Rusia de acabar con la guerra. Pero también había otros temas en la mesa. Hoy en Simple Política, ¿qué ha aprendido la Unión Europea de su visita a China? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y tras una semana de descanso es miércoles y nos encanta poder volver a saludar a Emilio Ordiz. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adri? Muy buenas. Nosotros encantadísimos de saludarte y es que nosotros, tanto el podcast como esta sección paró durante una semana, pero hay que decir que en estos días la actualidad política, especialmente en Europa, no aflojó. Y sobre todo tenemos que hablar de algo de lo que no podíamos hablar, evidentemente, hace unos días porque no había sucedido, y es esa visita de Emmanuel Macron, de Ursula von der Leyen, presidente de Francia, presidenta de la Comisión Europea, a China, reunión al más alto nivel con Xi Jinping, y lo primero que hay que decir es que, claro, unos días antes había ido Pedro Sánchez, pero no sé qué conclusiones podemos sacar, si la visita de Macron y von der Leyen ha sido más importante, si se han hablado de otros temas, no sé. Bueno, esto es un poco como cuando tienes un vecino que no te cae demasiado bien, pero no te queda otra que aguantarlo, ¿no? Pues es un poco lo que pasa con la Unión Europea y China. Es verdad que el viaje de Pedro Sánchez tuvo repercusión, o más repercusión en clave nacional que todavía en clave europea. Luego ya von der Leyen y Emmanuel Macron dieron una vuelta de tuerca, ¿no? Son viajes que son necesarios por lo que toca ahora, pero bueno, conclusiones novedosas como tal, muy pocas en realidad. Lo que queda claro, Adri, es que la Unión Europea no puede despegarse del todo de China y ahora profundizaremos en eso, pero vamos, yo creo que la mayor conclusión que se puede sacar es esa, ¿no? Sí, porque yo evidentemente te voy a preguntar por el tema de la guerra de Ucrania y del papel que puede jugar Pekín, pero deja que pregunte antes por una cuestión que a mí me sorprendió y es la valentía, lo voy a decir así, de cómo sobre todo Macron, no tanto von der Leyen, en la cara de Xi Jinping o en territorio chino hablaban con los periodistas diciendo, no, no, si somos conscientes de que más allá de la guerra de Ucrania, a nivel de dependencia tecnológica, tal, debemos separarnos de China. O sea, por un lado oye, qué narices de estar en China y decir eso, y por otro lado, bueno, pues supongo lo que tú me dices, está muy bien esa palabra, pero por lo que tú dices, a corto plazo como mínimo, es muy bonito el discurso, pero poco más, ¿no? Sí, aquí hay que ver dos variables, ¿no? Un mensaje fue el que dejó Ursula von der Leyen diciendo que había que despegarse de China en aquellos puntos, digamos, de mayor riesgo, pero hay otros en los que a la Unión Europea no le queda otra que mantener esa relación. Macron, evidentemente, al ser, digamos, un animal mucho más mediático, ¿no? Le gusta mucho más el postureo y dar titulares, fue más drástico y además dejó alguna frase que ha mosqueado a algunos Estados miembros, porque dijo que no había que hacer seguidismo de la política estadounidense respecto a China y, por tanto, respecto a Taiwán. Y eso ya ha levantado algún mosqueo en Alemania y, sobre todo, en los bálticos, ¿no? Que son los más cercanos a las tesis de Washington, de la Casa Blanca. Claro, ¿a quién hacemos caso? Hacemos caso a von der Leyen, que matizó mucho la posición que ella cree o que la Comisión cree que debe tener la Unión Europea respecto a China. Hacemos caso a Macron, que prefiere alejarse, no es nuevo esto, pero prefiere alejarse de Estados Unidos, o hacemos caso a Borrell, que hace unos meses, unas semanas, comentó que el problema que había tenido Europa en los últimos tiempos era que había generado dependencias a nivel de negocio con China, a nivel energético con Rusia y a nivel de defensa con Estados Unidos. O sea, tenemos tres versiones y hay que hacer caso a una de las tres, porque en algunos puntos son complementarias, pero en otros no. Entonces, aquí también hay que añadir que en el caso de España, España está
cada vez más cerca, o el gobierno de Sánchez está cada vez más cerca de los planteamientos que maneja Francia, no solo respecto a China, sino también respecto a la guerra en Ucrania. Entonces, la cadena de viajes ha terminado y tenemos 3 versiones diferentes de uno de los motores de la Unión Europea, de Francia, otra versión de la Comisión Europea y otra versión del alto representante. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo combinamos esas 3? Eso es lo que habrá que ver a corto y medio plazo. Sí, no, ahora te preguntaré, porque yo creo que hay aquí una cosa que te quería preguntar que es súper fascinante, porque al hablar de las 3 posiciones, estás hablando al mismo tiempo, que eso evidentemente tiene mucha chicha, de gente, por decirlo así, que trabaja en la Unión Europea, es decir, el alto representante Ursula von der Leyen, con gente que representa un país, tipo Emmanuel Macron, y aquí, cuidado, porque esto puede chocar, pero antes de preguntarte por eso, déjame que saque el tema central, lo decía yo en la introducción, en principio, la visita de Macron, igual que la de Sánchez, y bueno, Macron y von der Leyen me refiero, igual que la de Sánchez, el tema central con Xi Jinping iba en animarle a convencer a Vladimir Putin de que termine o de que se siente una mesa de negociación en términos de la guerra de Ucrania. Ha habido buenas palabras, es verdad que no ha habido un enfrentamiento directo, pero tampoco ha servido para mucho la visita. Yo es que creo que ese planteamiento de que Europa busque en China un mediador para la guerra en Ucrania, para que acabe la invasión rusa de Ucrania, es un planteamiento que beneficia mucho más a Pekín que a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Pekín lo que pretende es que alguien externo le valide como mediador. Porque hasta ahora todo el mundo que planteaba desde Occidente esto decía, no, China es un aliado de Rusia. Parece que China se va saliendo de ese redil de Moscú y lo que pretende es que la Unión Europea le valide como mediador. ¿Tiene que hacerlo? Yo tengo mis dudas, pero no estamos aquí para hablar de lo que yo pienso o no pienso, pero desde luego creo que en esos términos y en lo que tú dices de buenas palabras, creo que sale ganando la tesis china, ¿no? De decir, pues mira, ha venido Emmanuel Macron, ha venido Ursula von der Leyen y los dos se abren más o menos a que China pueda ser el mediador en la guerra. Claro, eso luego Europa cómo lo gestiona, está validando a alguien a quien Estados Unidos no quiere como mediador. ¿Cómo va a afectar esto a la relación transatlántica? Va a ser muy complicado de ver, pero lo que está claro es que se corre cierto riesgo de mosquear a Estados Unidos y de que al final esto derive en Europa y Estados Unidos chocando entre ellos. Veremos. Sí, a ver, al final es lo que tú dices, habrá como choque, pero viendo lo que tú estás diciendo de que no se ponen de acuerdo en este sentido, hay una cosa más que ha destacado, lo estaba diciendo yo justo antes de preguntarte por Rusia y Ucrania, y es esta sensación de que, bueno, de China, de decirle sobre todo a Emmanuel Macron, presidente francés, que él no habla en nombre de Europa. Es lo que estaba comentando antes, ¿no? Es decir, 2 lecturas sobre eso, que tú ahora me dices si lo ves igual o no. La primera, que Europa son 27 países y es, hola, usted es Emmanuel Macron, vale, genial, es Francia, pero hay 27 países. Y la segunda, qué difícil también el papel de Ursula von der Leyen, Josep Borrell, claro, en principio ellos son los que tienen que hablar en nombre de la Unión Europea, pero China explota el hecho de que incluso teniendo representantes oficiales como una von der Leyen o un Borrell, la Unión Europea no está unida. Lo decías tú ahora con lo de Taiwán, con el mensaje sobre la posición americana o atlantista o no respecto a Taiwán. No sé si esto también ha derivado, se comenta en Bruselas, me refiero, se comenta en el ambiente europeo que a lo mejor China ha enseñado, por decirlo así, las debilidades. Hombre, no sé si tanto debilidades, pero lo que está claro es que al final esto yo creo que lo hemos hablado en otros programas. Cuanto más se alargue la guerra, más se va a ver la diferencia entre los 2 bloques de Estados miembros que hay, ¿no? Francia, Alemania, España, incluso al final yo creo que Italia se va a unir a ese grupo bueno, va a llegar un momento que esto tenga que resolverse en una mesa de negociación. Esa tesis la defiende, yo creo que con bastante firmeza Emmanuel Macron, por muchos motivos, y entre ellos, porque a él le gustaría ser el mediador. No sé si sentando también en esa mesa Olaf Scholz, como en su momento sentó a Angela Merkel para firmar los acuerdos de Minsk, y también porque al final el tema está en que hay un desgaste político, hay un desgaste ciudadano, hay un desgaste social, y eso Francia lo está viviendo.
Luego, en el otro lado, tenemos a los bálticos, empeñados en que esta guerra, si a Ucrania se le siguen suministrando armas, Ucrania la puede ganar. Claro, cuanto más se alargue, mayores van a ser las diferencias, o si no mayores, sí se van a exteriorizar más, ¿no? Claro, ¿eso quién lo puede explotar? Pues eso lo puede explotar China, porque Turquía en su momento, que también trató de mediar en la guerra, no pudo o no supo, pero yo creo que eso China lo ha identificado bien y lo ha enseñado en esta cadena de viajes de la que estamos hablando. Esto es como todo, cuanto más tiempo pase, más pueden cambiar las cosas. Bueno, pues oye, esto nos asegura que vamos a estar hablando de esto un tiempo, esto la también, verdad. por otra parte, nos da contenido también, ¿no? Hombre, claro, a ver, como siempre en este conflicto, pues siempre decimos que, oye, que mejor que se arreglen las cosas, pero bueno, es lo que tú estás comentando, sí, al final, también parte de la guerra, esto lo dijimos desde hace meses y no tiene tanto que ver con la Unión Europea, sino con el enfrentamiento Rusia-Ucrania, ya desde hace un año que decíamos, el tiempo y el alargar o no la guerra es parte de hacer la guerra, el hecho de el tiempo siempre va a jugar a favor de alguien. Hay que leer, hay que interpretar a favor de quién, pero el tiempo siempre va a jugar a favor de alguien. Y en una negociación de cualquier tipo, yo creo que incluso, y esto ya me remonto más atrás, pero tú que seguro que en ese momento también lo seguías, me dirás si sí o si no, incluso una negociación como la del Brexit de hace unos años, seguro que en una negociación no bélica, el tiempo también es importante. Sí, no, y al final, pues es eso, no, creo que el tiempo juega, en este caso creo que juega, si nos ponemos muy pulcros, creo que juega a favor de la tesis de Francia. ¿Por qué? Porque el desgaste sobre el terreno siempre es mucho mayor. Nah. Y las armas y el dinero son finitos. Es decir, esto no es imprimir billetes y construir tanques. O sea, va a llegar un momento, tardará, yo no creo que eso pase a cortísimo plazo, pero llegará un punto en el que haya países que digan, yo no puedo suministrar más armas a Ucrania, y Rusia también va a sufrir ese desgaste. ¿Quién sale ganando en esto? El que quiera ser mediador. Por eso China ahora da ese paso y por eso quiere, y creo que esta idea es la que debería cerrar como resumen esto de lo que estamos hablando, por eso quiere que Europa le valide como mediador. China lo que busca es que Europa le diga, perfecto, media tú. Sí. Bueno, al final no es nuestro tema porque siempre hablamos los miércoles de Europa, pero hay que recordar que China se ha ofrecido, está de mediadora entre Irán y Arabia Saudí, reconstruyendo unas relaciones diplomáticas que hace mucho tiempo que estaban rotas. Eso es. Y ahí está, ganando también, validando por ahí esa cuestión o ese sellito, ¿no? De ser mediador, y también lo intentará en esta ocasión. Oye, lo vamos a seguir de cerca. Por supuesto, Emilio Ordiz, como siempre, la semana que viene te esperamos y te agradecemos mucho que estés donde estés, aunque sea un aeropuerto, nos atiendas para poder hacer este episodio. Lo digo para apreciar, pues eso, que sea donde sea, aquí estás ayudándonos a entender mejor la política europea. Muchísimas gracias, Emilio, y la semana que viene te esperamos otra vez. El miércoles que viene más, Adri, un abrazo. Exacto, el miércoles que viene más, y ya sabéis que de lunes a viernes tenemos nuestros episodios, así que nosotros no paramos. Mañana más episodios, más directos en Twitch. Recordad que nos podéis seguir tanto en Twitch como en YouTube, con nuestras redes sociales. Y nada más, mañana nuevo episodio, os esperamos a todos, un saludo y hasta mañana, adiós.